Ser podcast. Dejadme que salude a Óscar Matute, diputado de EH Bildu. Óscar Matute, buenas noches, Gabón. Buenas noches, Gabón. ¿Cómo está? Bienvenido a Hora 25. Bien, aquí en Bilbao. Señor Matute, ¿Bildu va a votar a favor de los dos decretos, del de las pensiones y del otro también, del escudo social? Yo creo que Euskal Herria Bildu es bastante previsible. Dijimos que íbamos a defender todos los aspectos que venían incluidos en el decreto social que finalmente, o en el decreto ómnibus que contemplaba el escudo social, que finalmente decayó la semana pasada, y nosotros nos mantenemos en esas tesis, evidentemente. Pero además lo hacemos por convicción, porque sostenemos la palabra y porque además también creemos que es lo que permite hacer efectiva esa bella proclama del no dejar a nadie atrás de manera concreta, porque de no hacerlo, al final uno puede sucumbir a la lectura de que hay gente que importa menos porque tiene menos, de que hay 60.000 familias que, como no pueden pagar el alquiler, pues son casi que invisibles a los ojos de nuestra sensibilidad. Y nosotros creemos que el escudo social es necesario. Si lo triste es que siga siendo necesario desde que se proclamó. Y yo creo que eso también determina un poco pues qué tipo de sociedad estamos construyendo, ¿no? O no estamos consiguiendo parar, ¿no? Es la de la acumulación por desposesión, donde al final pues la desigualdad entre las rentas más altas, entre los ricos, es cada vez mayor respecto a la mayoría de la población que no se mueve en esa franja de los sectores más ricos. Y eso hace que, junto con el precio de la vivienda y otras cuestiones, pues cada vez haya más gente que vive en el alambre. O sea, que 60.000 familias se puedan ir a la calle porque no pueden pagar el alquiler, no porque no deseen hacerlo, sino porque no pueden pagar el alquiler. Yo creo que es un drama social de envergadura y al que sinceramente creo que cualquier fuerza política, sea del arco ideológico del que sea, no puede sustraerse. Y si lo haces o si le prestas atención una vez que no te sustraes a esa realidad con un mínimo o un ápice de humanidad, ya no digo de más, de humanidad, pues tienes que pensar que tu estar en política tiene que servir para solucionar problemas de gente que tiene menos recursos y menos posibilidades y capacidades para hacer frente a una realidad tan dura. ¿Qué opinan de que el gobierno haya llegado a un acuerdo con el PNV para rebajar la moratoria de los desahucios y así amarrar el voto del PNV e intentar ganarse el de Junts también? Ya. Bueno, en primer lugar yo creo que conviene señalar que el decreto que se sometió a votación la semana pasada y que no salió adelante porque no obtuvo la mayoría de votos, era exactamente en los términos que tienen que ver con el escudo social y la protección a los sectores más vulnerables de la sociedad, a las familias vulnerables, era exactamente el mismo que se votó el año pasado y que contó con el voto afirmativo del PNV y de Junts. Eso es lo que negoció Euskal Herria Bildu en diciembre y eso fue, de alguna manera, el acuerdo que Euskal Herria Bildu alcanzó con el gobierno y que era un acuerdo que promovía o que defendió Euskal Herria Bildu en esa negociación con el gobierno, pero que venía avalado o sostenido por la petición que nos hacían diferentes colectivos, desde las plataformas de afectados por las hipotecas hasta los sindicatos de inquilinos, etcétera. Nosotros lo que hicimos en ese caso fue recoger esa demanda social que nos parecía absolutamente justa y que tenía que ver con la moratoria de antidesahucios, que tenía que ver con no cortar la luz, el agua y la electricidad a las personas que no pueden pagarlo, porque estamos en invierno, sabemos que hace frío y a todos nos horroriza ver imágenes de la Cañada Real, pero resulta que, por desgracia, entre las caras con las que nos cruzamos todos los días hay gente que tiene que elegir entre poder comer o poder calentarse, entre poder bañar a sus hijos o duchar a sus hijos con agua caliente o no hacerlo, ¿no? Y también venían otra serie de medidas. Y como digo, todas esas medidas venían contempladas en el escudo social del año pasado, que venía incluido en otro decreto ómnibus mucho más grande y con medidas mucho más, en teoría, diferentes, es decir, entraban a diferentes cosas, incluso del Palacio aquel de París, que ustedes recordarán porque fue objeto de una cierta polémica en su momento, y como digo, se aprobó con los votos del PNV y de Junts. Que ahora el PNV ha decidido incluir esta cuestión, bueno, yo creo que en la comparecencia que tuvo el viernes la ministra de Vivienda y a la que yo asistí en calidad de portavoz de Euskal Herria Bildu en materia de vivienda, lo señalé. Nosotros estamos en política para intentar dignificar la vida de la gente, para no dejar a nadie atrás, para que la gente vulnerable encuentre protección y cobijo con las mismas garantías que la encuentra cualquiera que tiene más recursos, y también siendo conscientes de que todos tenemos que ceder. Y también lo digo con absoluta claridad, la política que se hace y que se puede hacer con los números que hay y con la aritmética que hay en el Congreso de los Diputados en la actualidad, no es ni de lejos la política, en términos de ambición, en términos de radicalidad, si se quiere, no es ni de lejos la política que nos gustaría hacer de Euskal Herria Bildu, porque creemos que hay que ir muchísimo más allá, porque sabemos que el problema de la vivienda es un problema que necesita de muchísimas medidas en muchos frentes, donde probablemente ninguna es excluyente, pero donde todas son necesario acelerarlas, porque si no, vamos a seguir lamentándonos
alertándonos pues de esta triste realidad en la que nuestros hijos y nuestras hijas pues tendrán cada vez más difícil emanciparse, no por lo a gusto que puedan estar en nuestros hogares, sino por la imposibilidad de encontrar un hogar al que irse y que puedan pagar. Entonces, señor Matute, por entenderlo, ustedes no comparten esto que han pactado hoy el PSOE y el PNV, de que los caseros que tienen su casa y otro piso en alquiler sí puedan desahuciar a los inquilinos que no pagan, si son vulnerables. No lo comparten, pero lo asumen. Al final, esto estamos hablando de la longitud de paso. A nosotros nos gustaría ir, como te decía antes, mucho más lejos y de manera mucho más rápida. Asumimos que con la correlación que hay, los pasos que se pueden dar son más cortos y lamentamos que algunos de esos pasos pues también tengan riesgos, porque, sinceramente, si hay un problema de impago, porque yo creo que también es bueno que la gente entienda esto. Es decir, cuando hablamos de que 60.000 familias se pueden ir a la calle, estamos hablando de que en esas 60.000 familias hay gente que lo que tiene es un problema de morosidad, que siempre ha existido, y que además esa tiene un cauce o un recorrido a través del derecho administrativo, que no penal. Y luego hay otra gente que en todo caso entraría dentro de lo que se llama el delito de usurpación, que es quien ha ocupado una vivienda que pertenece a un fondo buitre, a un gran tenedor, a un banco, etcétera, etcétera, para que se me entienda. Es esa la realidad a la que estamos aludiendo, y esa es la realidad a la que tenemos que dar respuesta. Y nosotros creemos, sinceramente, que se pueden hacer muchas más cosas, pero hay una cosa que a la gente se le olvida mencionar y que me parece muy importante. Es decir, aquí nos está diciendo que si una persona, una familia, tiene alquilada una vivienda y a la gente que tiene en esa vivienda deja de pagarle, el coste del no ingreso lo tenga que asumir esa persona. Porque existe una cosa que se llama el fondo de compensación. Ese fondo de compensación, que es un dinero que nace o emana del Estado, se pone a disposición de las comunidades autónomas que en ejercicio de sus competencias, por tanto desde el respeto a su autogobierno y su soberanía, y créame que nosotros somos bastante celosos en lo que tiene que ver con el respeto de nuestra soberanía y nuestro gobierno, es quien tiene que gestionar a través, o una vez tiene los informes judiciales que determinan que esa familia es vulnerable, una salida habitacional o, en caso de que no tenga una alternativa habitacional con los recursos propios, pagarles la renta. Ya, si hay un problema de atasco ahí, pues claro, eso es lo que hay que solucionar. Es que eso se esté ejecutando correctamente. Efectivamente, pero claro, si en eso yo no voy a poner ninguna pega. La burocracia yo creo que la sufrimos todos, ¿no? En mayor o menor medida, y todos sabemos lo latoso que puede llegar a ser rellenar 12.000 instancias. Pues probablemente hay que hacer un esfuerzo, pero ahí tienen que hacer las comunidades autónomas también un esfuerzo para que esa gestión que tienen sea una gestión efectiva y sea una gestión directa, y que esa ventanilla única para el acceso a la administración lo sea de verdad, y sobre todo para la gente. Yo creo que no es difícil esto tampoco de entender, que se mueve con más dificultad, y la gente que suele estar en situación de vulnerabilidad es la gente que tiene menos capacidades trabajadas para poder enfrentarse a esa burocracia. Por tanto, evidentemente, ahí se puede hacer mucho más y se tendrá que hacer mucho más, pero insisto, no se trata de que la persona que alquila un piso tenga que soportar el gasto de tener a gente en ese piso que ha alquilado sin que le paguen. Para eso está ese fondo de compensación, y eso es lo que hay que hacer que sea efectivo, claro. Le veo usted mucho más moderado que a Podemos hoy, que ha dicho que lo del gobierno y el PNV es un pacto criminal. No sé, ¿usted comparte esto? Bueno, no, sí, yo ya he leído el tuit también, pero también he visto que mañana creo que hay una reunión y un pose para los medios del secretario general de Podemos de Euskadi con el presidente del Euskadi Buru Batzar. O sea que, no sé, yo no me quiero meter en esa categorización. Yo creo que he sido... Para quien nos esté escuchando desde fuera de Euskadi, es el líder de Podemos Euskadi con el líder del PNV. Efectivamente, eso es, sí, perdón. No me da cuenta de que sí, que da por hecho que todo el mundo tenía que entender lo que está diciendo. Efectivamente, pues el líder de Podemos de Euskadi se va a reunir con el líder del PNV mañana, y bueno, pues esas declaraciones chocan o contrastan un poco con esa, digamos, radicalidad verbal que ha podido eximir Yone Belarra. Pero yo insisto, yo creo que la propuesta que nosotros trasladábamos en el escudo social, y ya el propio nombre indica algo, o sea, se le llamó escudo social porque se entendió que había que buscar alguna línea de defensa, algún parapeto, alguna oportunidad para la gente que lo está pasando realmente mal y que, por desgracia, hoy lo sigue pasando realmente mal. Y como digo, ante esa realidad, nosotros en diciembre pactamos el escudo social, y lo hicimos porque nos lo pidieron, igual que a nosotros, a otras formaciones políticas, pero nos lo pidieron las plataformas de afectados por las hipotecas, nos lo pidió la red de lucha contra la pobreza, nos lo pidieron diferentes colectivos, más de 40 colectivos que trabajan contra la pobreza y la exclusión. Entonces, yo creo que ellos, si siguen pidiendo
y siguen pidiendo, y no me consta que sea lo contrario, que sigamos, pese a que sea insuficiente, pese a que esté muy lejos de lo que nos gustaría hacer, pero que sigamos manteniendo esa línea de defensa, pues desde luego lo vamos a hacer. Y yo creo que la otra reflexión que nos tendría que llevar en todo caso es, si año tras año tenemos que prorrogar un escudo social porque año tras año constatamos que hay decenas de miles de familias en situación de vulnerabilidad, igual tendríamos que plantearnos el carácter permanente o estructural de esta medida hasta que seamos capaces de resolver esta situación, que al final es uno de los termómetros más fieles para determinar el grado de igualdad en una sociedad o el grado de justicia social en una sociedad. Hablábamos del PNV, señor Matute. ¿Cómo está la relación de Bildu con el PNV ahora mismo? Bueno, realmente no es una relación tampoco de antagonismo total y absoluto. Es evidente que nosotros somos la principal fuerza de la oposición en la Comunidad Autónoma Vasca, que en las últimas elecciones pues casi prácticamente quedamos a la par, o quedamos a la par y ellos ganaron en votos, pero que evidentemente las fuerzas están muy parejas, y eso evidentemente pues genera roces, pues porque ellos gobiernan, nosotros somos oposición, ellos gobiernan en instituciones, y es legítimo, pero gobiernan en instituciones donde nosotros ganamos, pero ellos se coaligaron con el Partido Socialista, como en la Diputación de Guipúzcoa, como en el Ayuntamiento de Gasteiz o en otros lugares. Y pues bueno, pues eso explica que nuestra labor de oposición nosotros señalemos aquello que creemos que no se hace bien o que se podría hacer sin duda mucho mejor. Es verdad que el PNV y el PSE lo pactan casi todo y gobiernan juntos allí donde se necesitan, empezando por el gobierno vasco, siguiendo por diputaciones y llegando a ayuntamientos muy importantes. ¿Usted cree que a corto o medio plazo se podrá dar una política de pactos así entre Bildu y el Partido Socialista? Bueno, yo creo que es una de las incógnitas que se mantiene de manera constante encima de la mesa y a la que muchas veces se nos apela para que respondamos. Por nuestra parte, desde luego no hay dificultad objetiva ni imposibilidad material para que podamos discutir, podamos debatir y podamos acordar. Nosotros como Euskal Herria Bildu lo dijimos desde que nacimos. No veníamos para ser el rincón de la esquina que albergara o recogiera a las gentes soberanistas y de izquierdas de Euskal Herria, sino que aspirábamos a ser una fuerza con vocación de ser hegemónica, de ser mayoritaria, que no queríamos ser solo el espejo de representación de esa parte de Euskal Herria que se siente de izquierdas y se siente soberanista o independentista, sino que además queríamos, porque entendemos que por ahí pueden ir los tiempos, ser mayoritarios. Y eso es lo que estamos intentando. Y para ser mayoritarios es evidente que tenemos que ser capaces también de alcanzar acuerdos. Y nosotros siempre y nosotras siempre hemos mostrado nuestra disposición a alcanzar acuerdos en eso que nosotros llamamos acuerdos de país, que son aquellos elementos en los que decimos este país, y estoy hablando de Euskal Herria, se enfrenta a retos de futuro enormes, porque vivimos en un mundo cada vez más complejo y cada vez diría que más loco en algunos sentidos, y ante eso tenemos que ser capaces de encontrar los mínimos comunes denominadores que nos permitan avanzar juntos para defender aquello que somos, con independencia de nuestra pluralidad ideológica y de nuestra voluntad de ir más lento o más rápido. Pero tendremos que ser capaces de defender nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra lengua, nuestro modelo de sociedad, y además proyectarlo hacia el futuro con más fuerza si cabe. ¿Qué incentivos iba a tener el Partido Socialista para dejar de pactar con el PNV y para pasar a pactar con ustedes? Hombre, yo creo que los incentivos o la calidad o la cantidad del incentivo lo van a determinar las urnas, evidentemente. Es decir, seguramente si Euskal Herria Bildu sigue acumulando fuerza como viene haciendo elección tras elección y sigue creciendo como viene haciendo elección tras elección, pues yo me imagino que entonces, la posición de Euskal Herria Bildu será una posición más preeminente que hará que la del PNV, en ese caso, pues no lo sea tanto. Y eso seguramente pues también puede obligar al Partido Socialista a una reflexión que en todo caso tienen que hacer ellos, y que yo desde el respeto más absoluto no pretendo ni dirigir, ni convenir, ni colegir a nadie de lo que tiene que hacer. Pero desde luego Euskal Herria Bildu ha venido a la política para dignificar la vida de la gente, para ser útil en la resolución de sus problemas, para proyectar sueños realizables a medio plazo, pero para construir realidades dignas en el corto plazo. Y para eso no tenemos ningún inconveniente en hablar con prácticamente nadie. Sí, tenemos el inconveniente de hablar, porque no lo vamos a hacer, con la extrema derecha o con la derecha extrema, porque ahí sí que nuestros proyectos son antagónicos. ¿A qué atribuye usted este subidón que está pegando la extrema derecha? Las encuestas se lo auguran en Aragón, lo hemos visto en Extremadura. ¿Qué no está sabiendo dar la izquierda para que sea la extrema derecha la que reciba ese voto del malestar? Ya, bueno, por fortuna, desde aquí, desde Euskal Herria, desde Bilbao, en este caso, se ve de otra manera, ¿no? Yo creo que respiramos un poco mejor porque la ultraderecha aquí no puede
mostrar el músculo que parece que sí que exhibe, bueno, que parece no, que ha exhibido en Extremadura y que parece que sí exhibe en diferentes lugares del Estado español. Más allá de eso, ¿a qué creo sinceramente que obedece? Bueno, pues yo creo que así como el 15M fue la explosión organizada, o digamos Podemos fue la organización que canalizó una explosión de rabia y de indignación de muchísima gente que se sentía absolutamente desafecta del bipartidismo y que veía que podían hacerse las cosas de otra manera. Creo que tras esa oleada que pudo ser de impulso a la izquierda, y yo diría que de una cierta refundación en términos democráticos del Estado español, se ha pasado a una que tiene que ver con términos involutivos. Pero no es solo una reflexión que nazca desde la individualidad de cada ser, sino que nace también desde parámetros globales que son los que dirigen el mundo. Es decir, Trump no es ajeno a esta realidad, Milei no es ajeno a esta realidad, Elon Musk no es ajeno a esta realidad, y los grandes gurús que actualmente parece que quieren determinar el mundo hacia valores más totalitarios o reaccionarios no son ajenos a esta realidad. Ellos lo dicen abiertamente, y yo creo que Trump lo dijo abiertamente cuando dijo que iba a intentar influir en todos los procesos electorales de todos los países soberanos en los que pueda, para que gobiernen aquellos que le son más dóciles. Es curioso también, que un patriota español decida entregar su soberanía a otro que lo mismo un día se antoja de Groenlandia, que se pueda antojar de Canarias o de yo que sé qué otro lugar, pero esa es una papeleta que tendrán que resolver ellos. Usted fue ayer protagonista colateral de un momento muy incómodo que se vivió en la Comisión de Investigación sobre la Dana, que es cuando Feijóo, para no contestarle a la pregunta que usted le había planteado, él le preguntó si usted tiene datos sobre los asesinatos de ETA que quedan por resolver. ¿Usted cómo vio este momento? ¿Cómo interpretó este momento? Bueno, a mí una parte que me pareció triste, pero yo sé que estoy ahí y que tengo que aguantar lo que quiera otro vertir, y que tengo además que ser capaz de exponer mis reflexiones sin caer en las provocaciones que me puedan hacer. Eso lo intenté hacer, pero aun y con todo me quedó una sensación triste, porque yo creo que no se lo merecía la gente del País Valencià que pudo estar escuchando esa comparecencia. Creo que no se lo merecía. O sea, el protagonismo tenía que haber sido el de la Dana, el de los afectados y afectadas, las personas afectadas por la Dana, y el de las víctimas, y ver cómo conseguíamos dilucidar cuáles habían sido los errores y quiénes habían participado en los errores para no incurrir en ellos nuevamente y que esto no vuelva a suceder. Por desgracia, el señor Feijóo pues hizo dos cosas. Primero, al corto plazo, pues intentó ver si desde ese pupitre del Congreso de los Diputados podía influir de alguna manera en las elecciones de Aragón, pues porque supongo que está nervioso con la posibilidad de que tenga que depender absolutamente para todo de Vox, que es algo de lo que en teoría decía que no quería hacer y por eso convocó elecciones, igual que en Extremadura, y parece que no le va a salir del todo bien. Pero por otro lado, yo creo que también exhibió una cara que es más real de Feijóo que la que nos quisieron vender cuando llegó. Yo nunca me he creído al Feijóo moderado, porque lo que oía de lo que había hecho en Galicia, desde luego no me inspiraba demasiada confianza, y yo creo que ha demostrado pues lo que desde Euskal Herria Bildu venimos señalando desde hace bastante tiempo, que no hay un Vox malo y un PP bueno, sino que ambos son partes del bloque reaccionario, y que tanto monta tanto el PP como Vox. Si se me permite, casi podría decir aquello que una vez dije desde la tribuna, de que el orden de los factores no altera el fascismo. Óscar Matute, diputado de Euskal Herria Bildu, muchísimas gracias por estar en la serie. Buenas noches. A vosotros y a vosotras. Agur. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.